puedo subir los videos. Bien. Vamos a ver entonces escuelas de la psicología. Cuando digo escuelas, estamos hablando de corrientes. Sí, lo vuelvo a aclarar. Bien. Y tenemos, la primera que vamos a ver es el conductismo. No la vamos a ver aquí, acá vamos a hacer. Conductismo y ¿cómo está en el cuadro? ¿Qué tenemos en la primera columna? ¿Representante puede ser? O exponente. ¿Sí? Después tenemos objeto de estudio. Objeto de estudio. Bueno, no importa, pero es lo mismo. Cambia de lugar, pero es lo mismo. Método de estudio. Método de estudio. Y teoría. Y dejamos para el final teoría. Y postulados. ¿Sí? No, esta línea no la tengo que hacer. Bien. ¿Quiénes son los que inventaron el conductismo? Watson. ¿Sí? Watson es un psicólogo norteamericano, es decir, estadounidense, que allá por principios del siglo XX, 1900 y pico, ¿sí? Va a inaugurar, a fundar la teoría o la corriente conductista. ¿Sí? Entonces, va a ser Watson. Y después va a surgir, como el principal representante de esta escuela, un discípulo de Watson que se llama Skinner. ¿Sí? Skinner, como el de los Simpsons, como el director de la escuela de los Simpsons. ¿Sí? Que parece ser que entre los gringos es un apellido muy común. El conductismo, imagínense, cada teoría va a tener como la impronta de la cultura o el contexto sociocultural en el que surge. ¿Cómo es la cultura norteamericana de principios del siglo XX? ¿Sí? Miren que es como una cultura pragmática. ¿Sí? Va a lo práctico, a lo simple pero práctico. Y Watson lo que observa, dice, bueno, Wundt habla de que él es psicólogo y que la psicología sería científica. Y para eso inauguró un laboratorio. Pero, es lo que diría Watson, ¿no? Pero Wundt todavía sigue hablando de conciencia. Y la conciencia suena a filosofía. Y si nosotros queremos que la psicología realmente sea una ciencia, tenemos que tener un objeto de estudio que podamos medir y observar. ¿Sí? Un objeto de estudio que podamos medir y observar. Porque el método que vamos a utilizar, ¿sí? Tiene que ser el método, no cualquier método, el mismo método que las ciencias naturales, como la física, la química, la biología. ¿Qué métodos utilizaban esas ciencias? Ah, pensé que estabas levantando la mano. Yo, desesperada, ¿cómo sabe? Lo tiene, lo sabe. Dije, wow, qué segura que está. ¿Cuál es ese método? La mosca. La mosca. ¿Cuál es el método que utiliza la biología, la química y la física? Lo dijimos recién. Científico experimental, ¿sí? El método.
científico, experimental, es decir, que van a utilizar el laboratorio. Es decir, que Watson tenía como modelo de ciencia al modelo de las ciencias naturales, ¿sí? Al modelo de las ciencias naturales. Y si yo quiero tener un objeto de estudio, un método de estudio de las ciencias naturales, tengo que tener un objeto de estudio que sea medible y observable. Objeto de estudio medible y observable. Observable. ¿Sí? Dentro de la psicología, ¿qué es medible y observable? ¿Qué cosa puedo utilizar para estudiar y que sea de la psicología? La conducta. La conducta, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué la conducta? ¿La conciencia la puedo medir? No. ¿La puedo observar? No. Puedo decir, uy, mirá qué conciencia que tiene esa persona, saco 1 centímetro y la mido. No. Claro, pero lo que se puede observar, dice. Entonces la conciencia, como no la puedo observar, no la puedo estudiar. No dice que no exista, dice que no la puede estudiar. Sí. Sí, espera, ponelo ahí sobre el... Sí. Entonces, la conducta es el objeto de estudio del conductismo. Ya se les está diciendo el nombre de la escuela, ¿no? Si encuentran comportamientos, es lo mismo, ¿sí? Es decir, yo la conducta la puedo observar, yo ahora observo una conducta, están tomando un mate ahí, ¿sí? Es una conducta, ¿sí? Están escribiendo, eso es una conducta, es una acción, con lo cual lo puedo observar, lo puedo medir también, ¿sí? Yo puedo medir cuánto dura la conducta, ¿sí? Cuánto tarda en aparecer la conducta después de un estímulo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces aparece esa conducta? Puedo medir, ¿sí? La puedo medir con tiempo, etcétera, etcétera, y la puedo observar. Entonces, me sirve para estudiar como objeto de estudio, de la psicología, ¿sí? La conducta, Watson la va a dividir en estímulo y respuesta. Es decir, efecto-causa, es como lineal. Causa-efecto, ¿sí? Hay una causa que produce un efecto. El estímulo es la causa, la respuesta, la conducta propiamente dicha, es el efecto. Entonces, si yo controlo la causa, voy a controlar el efecto, ¿sí? ¿Y dónde está el estímulo-respuesta? Watson toma un experimento que hace otro científico, que se llama Iván Pavlov, pero que no es conductista. En realidad Iván Pavlov era ruso, ¿sí? Y era fisiólogo y hace experimentos sobre arco reflejo, ¿sí? Pero le cae como anillo al dedo a Watson, porque dice, miren, acá este científico, fisiólogo, está por el lado de las ciencias naturales, ¿no? Hizo este experimento y encontró lo siguiente. Le da como una interpretación, Watson. Dice, ¿escucharon hablar del perro de Pavlov? ¿Sí? ¿Cómo era el experimento? ¿Te acordás? No, que creo que daba comida, hacía sonar el plato y ya sabían que era para comer. Claro, es decir, en una jaula había un perro, le daban de comer y cuando le daban de comer hacían sonar un estímulo sonoro. Ponele, lo que sea, una campana, un plato, una chicharra, pero siempre era el mismo, siempre el mismo. Cuando le daban la comida,
antes de darle la comida, hacían sonar un estímulo sonoro, ¿sí? Con lo cual había dos estímulos, la comida y el sonoro. No. ¿Sí? Entonces, cuando el perro recibía la comida, ¿cuál era la respuesta? ¿Qué hace el perro? Salivaba, ¿sí? Salivaba. Conducta. Estímulo, comida, respuesta, salivación. Esto lo repite varias veces Pavlov, ¿sí? Y en un momento no le da comida. Lo que hace es sonar el estímulo sonoro. Pónganle plato, campana o chicharra, lo que sea, pero siempre el mismo. ¿Qué creen que hizo el perro? Salivó, ¿sí? Entonces, puede haber asociación de estímulos. ¿Sí? Quedaron asociados el estímulo de la comida con el estímulo sonoro. Produjo una respuesta, ¿sí? Entonces, Watson sostenía que eso se puede traspolar al ser humano, ¿sí? Para producir determinados tipos de conducta, de aprendizaje, ¿sí? Entonces, el aprendizaje para Watson va a ser por asociación. Entonces podemos poner estímulo-respuesta, a esto lo llamó condicionamiento. Me hace acordar el Clásico. ¿Qué? El silbato del heladero, ¿eh? Claro. Pensar en algo rico, algo... Claro, funciona de la misma manera. Cuando vos escuchás, cuando en una época, ya no sé si pasa el heladero. Cuando éramos chicos y escuchábamos la campana del señor que vendía pochoclo y manzanas acarameladas, sí, qué viejo que soy, ¿sí? A uno se le hacía agua en la boca con el solo ruido de escuchar esa campana, ¿sí? Tocaba una campanita el señor, ¿sí? Y es básicamente lo mismo, ¿sí? A uno le puede pasar, no sé, viendo las publicidades, un poco están inspiradas en eso. Le producen, es decir, queda asociado, cuando ustedes ven una publicidad o la escuchan, queda asociado el producto con un estímulo X. Entonces, cuando van a comprar ese producto, lo asocian con un estímulo placentero, por lo general. A mí me pasa, por ejemplo, con el limón. Si no tengo sin nada, pero viéndolo es como que me produce... Claro, te produce como... Claro, como que ya te produce... Con solo verlo, aunque sea una foto. Ponele. Claro. ¿Ven? Exactamente. Entonces funciona así esto. ¿Sí? Tiene sus aplicaciones. Después tenemos a Skinner, que va a utilizar el condicionamiento. Esto es Watson. Ponemos acá. Watson. ¿Sí? Y después tenemos a Skinner, que va a descubrir el condicionamiento de la conducta. Sería condicionar, sería como hacer que haga determinada conducta. Eso, con eso me refiero a condicionamiento, ¿no? Yo le condiciono la conducta a tal persona haciendo que lo asocie a tal estímulo, ¿no? Condicionamiento operante la llamó a su teoría, que tiene el mismo principio que el condicionamiento clásico, básicamente, pero se basa en otro experimento de un zoólogo, creo que se llamaba Sordi, que algo así, no me sale Pero es antes que mezcle todo. Todo eso es de Baxter, ¿no? Todo eso es de Baxter. Todo esto es conductismo. Todo esto es conductismo. Lo que pasa es que conductismo lo dividimos en dos. En condicionamiento clásico de Watson y condicionamiento operante de Skinner. ¿Sí? Pero vale lo mismo para los dos todavía. ¿Sí? El condicionamiento operante está basado en otro experimento, en el cual había palomas dentro de la jaulita. ¿Vieron que las palomas picotean todo como aleatoriamente? Picotean por picotear al pedo, por así decirlo de manera académica, ¿sí?
Entonces, en una parte de la jaulita, cuando picoteaban ese sector, les tiraba alimento. ¿Sí? Estímulo placentero, si se quiere. Recompensa. En otro sector de la jaulita, cuando picoteaban ahí, les tiraban en el piso un shock eléctrico. Y les causaba dolor a la palomita, medio sádico, chabón. ¿No? Entonces, al cabo, no sé, de 2 semanas, ¿qué creen ustedes que aumentó su frecuencia de picoteo? ¿En el sector de la comida o en el sector de la electricidad que causa dolor? La comida. Aumentó la frecuencia de la conducta del lado de la comida. ¿Sí? Entonces, lo que podemos decir es que la conducta aumenta su frecuencia o la disminuye directamente o inversamente proporcional de acuerdo a los estímulos, ¿sí?, que recibe. Si son reforzadores o inhibitorios, por así decirlo. Los reforzadores son los que causan placer, / recompensa. Los inhibitorios, los que disminuyen la frecuencia, son los que causan dolor / castigo. ¿Sí? Él lo explica que en la naturaleza se da esto. Las conductas aumentan o disminuyen su frecuencia de acuerdo a si reciben premios, reforzadores o castigos inhibitorios de conducta. ¿Sí? Si una paloma llega a un sector y encuentra moras, por ejemplo, creo que después te cagan el auto encuentra moras, ¿sí?, aumenta la frecuencia que va a ese sector, la conducta de ir a ese sector, ¿sí? Como que el mismo entorno va premiando su conducta de ir a ese sector. En cambio, si va a un sector y aparece un gato y le tira un zarpazo y le saca un par de plumas, a ese sector va a disminuir la frecuencia donde va, porque recibió dolor, recibió una amenaza, estrés, etc. ¿Sí? Entonces, condicionamiento operante, ¿sí? Tenemos reforzadores / premios y inhibitorios, ¿cómo se dice? Sí, no me acuerdo cómo se dice, perdón. Que serían castigos. ¿Sí? Acá tenemos perro de Pavlov, y acá la jaula con palomas, para que se acuerden. ¿Sí? ¿Se entienden los experimentos que toman? En realidad chorean un poco los experimentos estos científicos. Después hacen sus propios experimentos. De hecho, Watson o Skinner, no me acuerdo cuál de los dos, hace un experimento con un bebé. Polémico. Hoy no se haría ni ahí. Pone a un bebé, el pequeño Albert, y le pone frente a él un conejito tierno, ¿sí?, cachorrito, una belleza. ¿Quién podría tenerle miedo a un conejito que parece una felpita, que parece un peluche? ¿Sí? Chiquito, hermoso. Pero cuando le pone el conejo, le hace sonar un ruido fuerte, un ruido estridente que lo sobresalta. Eso lo repite varias veces. ¿Qué creen que pasa? Al cabo de una semana, el pequeño Albert desarrolló miedo, fobia a los conejos. ¿Sí? Hasta el tema de payaso hoy en día, mis hijos por no les gustan por el tema película que por el tema de los llevas al circo todos contentos y no, resulta que le da terror. ¿No? Lo asocia el el significado con una imagen que no es real. Claro. O sea, para nosotros no es así. Claro, pero por la época nomás, ¿sí? Que no estaba ahí. O sí estaba igual. Yo vi la original, la de... Porque vieron que hay dos. ¿Quién vio la original, la de los 90? Es mejor la de los 90. Pero bueno, no importa. ¿Eh? ¿A la de los 90? ¿Y la que hicieron ahora hace un par de años? ¿O viste esa? No la vi.
La- La vela de la frente. Ah, mirá. Bien. Bueno. ¿Estamos con conductismo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos con psicoanálisis. Psicoanálisis. ¿Sí? ¿Quién fue el inventor del psicoanálisis? Sigmund Freud, que se escribe Freud. ¿Sí? Médico de origen judío, austríaco, Viena. ¿Sí? ¿Ubican la capital de Austria? Bien, ahí. Sus primeros... Era neurólogo, ni siquiera era médico psiquiatra, era médico neurólogo. Fue pionero en el estudio de la cocaína. Tiene un ensayo que se llama Uber Coca. ¿Sí? Freud tomaba merca, ¿sabían? ¿Tomaba merca? Sí. Sí. Clorhidrato de cocaína. Sí, tomaba Freud. ¿Sí? Después así le fue con la nariz, tuvo un cáncer de nariz, de boca. ¿No? Pero bueno, también con los puros que fumaba y la pipa y todo eso, ¿no? Pero tomaba merca, por eso escribía tanto, no se quedaba la noche tomando y escribiendo, ¿no? Y que claro, con todas las luces, ¿no? Así quién no. Bien, no, pero en serio, ¿eh? De hecho recetaba cocaína a sus pacientes. ¿Sí? Sí, algunos pacientes después se suicidaron. Porque, claro, en esa época no sabían que la cocaína tenía unos efectos secundarios adversos bastante importantes como una dependencia tremenda. ¿Sí? Después Freud la dejó igual, porque bueno. Pero no siguió por ese camino de la cocaína. Si no se hubiese convertido en Pablo Escobar. No siguió por ese lado, sino que fue por otro lado. Descubrió algo más importante aún, ¿sí? Que va a ser el objeto de estudio del psicoanálisis. ¿Cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? ¿Qué va a estudiar? El inconsciente. El objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. ¿Sí? ¿Y qué es el inconsciente? ¿Es el flaco que va en moto, sin casco y sin luces? Es un inconsciente el flaco ese, pero no hablamos de ese inconsciente. Sino que hablamos... No, estamos hablando más del aparato psíquico. El inconsciente no tiene correlato orgánico. El inconsciente no está en una parte del cerebro, ¿sí? Ni siquiera en una parte del cuerpo. Sino que el cuerpo en realidad es efecto del inconsciente. Pero ya van a entender por qué les digo esto, ¿sí? Nuestro cuerpo es efecto del inconsciente. Pero no es el inconsciente. Ninguna parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Y cuando hablamos de inconsciente, ¿de qué hablamos? De algo que no es consciente. Parece algo obvio, pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando decimos que no es consciente, ¿qué quiere decir? Digo, vos no sos consciente de lo que te está pasando, no sos consciente, no te das cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sin saber, ¿no? Ese sería los olvidos, los accidentes, esas cosas. Esas son las formaciones del inconsciente. Pero vamos a lo más básico primero, antes de avanzar, ¿sí? Para que entiendan, entonces. La psicología, ¿qué venía estudiando? La conciencia. ¿No? Estudia lo consciente, lo cognitivo, la razón, el pensamiento, lo que sí sabemos y nos damos cuenta. Pero Freud rompe todo, patea el tablero y dice, no, cualquier gil estudia lo consciente, porque eso lo tenés al alcance de la mano. A ver, yo encontré algo que es lo inconsciente.
encontré un saber, un conocimiento que las personas no saben que saben. ¿Se entiende? El inconsciente es un saber no sabido. Entonces, ¿el psicoanálisis, o sea, es parte de la psicología o es contrario? Buena pregunta. En términos pedagógicos y que nos entendamos todos acá y poder aprobar y todo, vos tenés que poner que la psicología, que el psicoanálisis es una corriente escuela de la psicología. Es una de las escuelas. Perfecto. Está bien lo que vos decís. Es una escuela más. Y el objeto de estudio es el inconsciente. Pero vos le preguntás a un psicoanalista, sobre todo lacaniano, y le decís, ¿qué es el psicoanálisis? Y le decís, o le llegás a decir que el psicoanálisis es una psicología, te caga trompadas así. Porque no es una psicología. El psicoanálisis es una experiencia, casi como mística, ¿no? Entonces, pero bueno, depende a quién se lo pregunte. Pero acá vamos a acordar de que el psicoanálisis es una escuela de la psicología, una más, que va a estudiar el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Es un saber, un conocimiento que tenemos, pero no sabemos que tenemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estamos divididos, por una parte, consciente, que es la que sabe, que es la que tiene conciencia, valga la redundancia, que tiene percepción de lo que ocurre, y una parte inconsciente, que está separada de la conciencia. ¿Sí? ¿Y por qué sucede esto? Porque hay una parte de la cual no sabemos ni queremos saber, no solo no sabemos, no queremos saber. ¿Mecanismo de defensa? Por un mecanismo de defensa llamado la represión. ¿Sí? Entonces, el inconsciente es un conocimiento, un saber que se separa de la conciencia por un mecanismo llamado la represión. ¿La represión qué es? Algo que tapa, empuja hacia abajo para mantenerlo oculto. Por ejemplo, sería algo que no nos gusta recordar, entonces reprimimos y... Claro, pero no es que lo reprimimos voluntariamente, Claro. es algo que... por ejemplo, hay... mecánico. Sí, hay personas que no nos agradan mucho y las olvidamos, pero algún mecanismo nos hace incentivar, puede ser ahí que lo recordamos. Claro, por lo que dice la compañera, que dijo a través de las formaciones del inconsciente, y ahí las mencionó. Pero antes, ¿por qué yo no voy a querer recordar algo? Porque es traumático. Si es ahí está. ¿Y qué es lo traumático? ¿Cuándo es algo traumático? Cuando nos lastima. Cuando nos lastiman. Pero Freud lo pone en términos que lo traumático es cuando supera cierto umbral. Cuando tu aparato psíquico no puede procesar cierta energía porque hay mucha excitación, ¿sí? Ese umbral se supera y eso como que prende una alarma en el aparato psíquico. Y dice, eso es traumático, eso es doloroso, eso causa mucha excitación, ¿sí? Hay que mandarlo a un lugar donde no tengamos acceso. Ahí opera la represión, ¿sí? ¿Y qué es lo traumático? ¿Qué causa excitación? Excitación en el sentido de mucho estímulo, no solamente sexual. ¿Nos da miedo? Y Freud dice que hay dos cosas que son traumáticas y tiene que ver justamente con lo que acabo de mencionar. La muerte, ¿sí? La falta del otro que nos conecta con nuestra propia falta. ¿Y qué más? Y la sexualidad. ¿Sí? Son las dos cosas que producen trauma. ¿Sí? Muerte y sexualidad. ¿Sí? El deseo del otro. Sobre todo el deseo del otro cuando está dirigido hacia nosotros. ¿Sí? Eso es traumático. Freud, ¿cómo lo descubre esto? Llegan pacientes a su consultorio, por eso hablamos de método clínico. ¿Sí?
llegan pacientes a su consultorio que le dicen que tienen síntomas actuales. Por ejemplo, una parálisis, ¿sí? O fobias, o ideas obsesivas, o actos compulsivos que no pueden dejar de hacer, ¿sí? Freud descubre que todo esto, en realidad, estos síntomas neuróticos, lo llama Freud, tienen que ver con un suceso de la infancia, o varios sucesos de la infancia, que están relacionados con un exceso de energía, un exceso de excitación, ¿sí? Que produce un trauma. Y esos sucesos tienen que ver con algo sexual o algo de la muerte, ¿sí? ¿Qué le contaban muchas de las pacientes? Lo digo histéricas, no en sentido peyorativo, sino en sentido diagnóstico, ¿sí? ¿Qué le contaban sus pacientes histéricas a Freud? Que lograban recordar eventos de la infancia, situaciones de abuso sexual, de que un adulto las había abusado sexualmente, ya sea verbal, física, ¿sí? O insinuado algo sexual cuando eran chicas, ¿sí? Eso deja un trauma, y Freud habla de un exceso de excitación, pero no habla de excitación placentera, en el sentido vulgar de que hay excitación como algo placentero, sino como algo traumático, algo que no es soportable, algo que es doloroso, ¿sí? Entonces, la paciente olvidó eso en su infancia, lo alejó de su conciencia, lo reprimió, y cuando es adulta, por determinado suceso, por ejemplo, en esa época victoriana, por ahí, ponele, no todas, ¿no? Pero llegaban vírgenes al matrimonio, y cuando tenían a su esposo, ¿sí? Y en la noche de bodas desencadenaban un síntoma histérico. ¿Ante qué? Ante el encuentro de la sexualidad y el deseo del otro, que las conectaba con ese suceso traumático de la infancia, ¿sí? Entonces, Freud lo que va a descubrir es que el inconsciente es eso, es un suceso traumático de la infancia que ha sido olvidado, que ha sido separado de la conciencia, ¿sí? Porque causa malestar. Si se acerca a la conciencia, yo me acuerdo de eso, me angustio, me da vergüenza, me causa dolor, me causa ansiedad, ¿sí? Entonces es separado, alejado, reprimido, ¿sí? Eso básicamente es lo que descubre Freud. Parece algo sencillo, pero es una genialidad descubrir que nuestros síntomas de adultos, ¿sí? Nuestros síntomas neuróticos de adultos en realidad tienen que ver con sucesos de la infancia. ¿Que tienen que ver con qué? Con traumas que tienen que ver con la sexualidad o con la muerte. Otra paciente tenía una parálisis en la pierna cuando estuvo, después cuando recuerda por qué tenía esa parálisis en la pierna, se acuerda de que cuando era más joven había estado en el lecho de muerte cuidando y sosteniendo a su padre del lado de esa pierna. El padre que estaba muriendo y después se murió, ¿sí? Entonces quedó asociada la pierna con esa escena de muerte del padre, ¿sí? Entonces, muere el padre, ausencia del padre, quedó asociada a su pierna, que le quedó como muerta, como paralizada, ¿sí? Ante ese hecho traumático. Desapareció, como quedó pegada al padre la pierna, ¿sí? Queda reprimida. No la pierna como órgano, como organismo, sino la representación de pierna, ¿sí? La representación simbólica de pierna. Yo sé que suena un poco rebuscado, ¿sí? Es como decir que hay una enfermedad, pero en realidad no la hay, sino que está psicológicamente nada más. Ahí es muy buen punto el que trae la compañera, porque ¿qué dicen los médicos cuando llega una paciente de estas características con una parálisis a la consulta? Ah, es una simuladora, una histérica, no tiene nada, está mintiendo. Y
Entonces la man, vaya a salud mental, vaya al psicólogo. Es lo primero que dice. ¿Sí? Freud le pasaba esto mismo. ¿Por qué le caían todas estas pacientes a Freud al consultorio? Porque eran pacientes que iban circulando de consulta en consulta y las llamaban histéricas, simuladoras. Entonces no le daban importancia. Freud escucha esto y le da la importancia que merece. Allí hay un padecimiento. Hay algo de él sufrir. Hay una causa que... Una causa. ¿Es orgánica? No. Es emocional. ¿Sí? Pero encuentra la causa y encuentra la manera de tratarla, que es asociar y recordar aquello que fue reprimido, para ser consciente. Ahí está. Para hacerlo consciente. ¿Es una enfermedad? No. ¿Es un síntoma? Sí. Pero no como lo considera el médico. ¿Sí? No sería una enfermedad patológica, sino algo psicológico. Sería un síntoma de orden emocional, psicológico, psíquico. ¿Es una enfermedad? No. Después Freud se da cuenta que en realidad todos los neuróticos tenemos algún síntoma. ¿Ustedes saben cuál es su síntoma? ¿Lo reconocen? ¿Lo tienen ubicado? Se están perdiendo de algo, porque por ahí sus síntomas los están manejando ustedes. ¿Sí? Uno que ya tiene como 20 años de análisis, ¿sí? Ya más o menos tiene ubicado el síntoma y sabe cuando uno hace las cosas porque está impulsado por el síntoma, ¿no? Hay diferentes síntomas. Síntomas de conversión histérica, como ser una parálisis en una pierna o una parálisis en la... ¿Vieron cuando se les duermen las manos? A veces después de mucho estrés, es una conversión histérica. No es exclusiva de las mujeres, varones, mujeres, varones trans, mujeres trans, lo que sea, no importa, puede tener una conversión histérica, ¿sí? O un síntoma fóbico. ¿Qué es un síntoma fóbico? Miedo a algo, miedo a los perros o miedo a las arañas, ¿sí? Veo una araña de esa chiquita ahí, no puedo entrar al lugar porque hay una araña. Cuando hay una tela de araña no voy porque sé que hay araña, no puedo. ¿Sí? Eso es un síntoma fóbico. Pero en realidad el miedo no es a la araña, sino lo que representa la araña de algún recuerdo de la infancia con alguna araña de la infancia. Vaya a saber qué araña, ¿no? Ya remite a sexualidad también, ¿no? Y este miedo uno psicológicamente lo puede grabar, ¿no es cierto? Por ejemplo, está bien, está la araña, pero vos le puedes agregar la araña me va a saltar, la araña me va a morder, la araña me va a hacer... Claro. Es como que le vamos agregando cosas Capas. al suceso. Claro. Claro, pero eso es todo el fantasma, pero eso es todo el fantasma, que es la fantasía que cubre en realidad a lo que remite. La fantasía. Y ahí uno puede entrar en esto de que, por ejemplo, no sé, te tenés miedo al sapo y empezás con que lo veo en la ficción. Claro. Me va a morder, Sí. me va a saltar, me va a hacer esto. Esa es la fantasía. Si empezás con esto con que perdés el ritmo de la respiración, Claro. con todas esas cosas histéricas. Claro. Pero es más, eso es un síntoma fóbico. ¿Sí? Se trabaja también. Se trabaja en análisis. ¿Sí? Al sapo, a las arañas, Freud trataba al pequeño Hank, a Juanito, ¿sí? Que tenía una fobia a los caballos. ¿Sí? Después lo que descubrió Freud es que en realidad la fobia a los caballos venía a ser una sustitución de la falta de un padre, porque tenía un padre, Juanito, pero era medio pelotudo, parece. Entonces, sí, era un padre así muy progre que no ponía límite, entonces Juanito quedaba como en el aire y lo único que le producía miedo para parar sus impulsos era el caballo, entonces se aferra al caballo como metáfora paterna de no tener un padre. Yo acá estoy tirando, pero era más o menos así, ¿sí? Vos lees el caso de Juanito y decís, pero el padre de Juanito es un boludo. ¿Viste? Entonces, claro, igual los padres somos medio boludos ya de por sí, ¿no? Pero bueno, si no, no seríamos buenos padres. Pero bien, estamos... Y lo que dijo la compañera, entonces, ¿cómo sabemos del inconsciente si está reprimido? Es decir, que está separado de la conciencia. Entonces no sabríamos nada.
¿Cómo sabemos del inconsciente? Por algo que descubre Freud, las formaciones del inconsciente. ¿Sí? ¿Qué son las formaciones del inconsciente? Actos fallidos. Quiero hacer una cosa, pero me sale otra. Y justo esa cosa que me sale en lugar de la otra es la que en realidad yo deseo. ¿Sí? Estoy con mi pareja, pero estoy enamorado de otra persona y le digo el nombre de la otra persona a mi pareja. Y sabe encima que, ¿no? Entonces. No me duermo. Claro. No voy a dormir esta noche. Acto fallido. ¿Sí? Acto fallido. ¿Sí? ¿Puedes darlo sin querer? Es que siempre sin querer, no lo haces a propósito. Es el inconsciente que aflora. No es que te traicione. El inconsciente no traiciona. El inconsciente te dice la verdad de lo que vos decías. Con lo cual no te traiciona. ¿Viste cómo dicen? Me traiciona el inconsciente. Una consulta No. que me más grande. Sí, No, sigue entrando tanto en la política. claro. Uy, No, uno quiere decir una cosa y el acto fallido. Tiene un nombre eso. No me acuerdo. bueno, ese es el lapsus linguae. Eso. El lapsus linguae es otra formación del Y inconsciente. te sale otra cosa. Claro. Gracias a narcotráfico no era. Era. Claro. No, como es Rodríguez Saá cuando juró por, en vez de decir, y juro por la plata, en vez de decir por la patria, dijo por la plata. El chico estaba acto fallido total. Digo, lapsus linguae total. Claro, ahí la lengua se le fue para el lado de lo que él desea, la plata. Él jura por la plata, no por la patria. ¿Qué patria? Bueno, pero ahí pasa también, ¿no? Que entra eso. Claro. Consciente de esa cosa que no quería decir y lo terminas diciendo. Claro, hay algunos actos fallidos Actos fallidos. que son, lapsus linguae que se transforman en chistes. Como el de este señor, después uno lo escucha, es un chiste, porque vos te reís con eso. Te reís con eso. Entonces ahí se transforma en un chiste, ¿sí? Pero en realidad la base es un lapsus linguae, ¿sí? Después también está el olvido de nombres propios. ¿Vieron cómo le pasó a Gallardo una vez que le estaban haciendo una entrevista y no se acordaba los nombres de los hijos? No se acordaba los nombres de los hijos. No podía acordarse. ¿Sí? De los hijos, ¿cómo te vas a olvidar? Pero bueno, en realidad es un olvido de nombre propio. Eso le pasó a Freud también. Se olvidó el nombre de un pintor famoso de unos frescos, de unos cuadros. ¿Sí? Entonces el tipo se quedó, ¿cómo me voy a olvidar el nombre del pintor que pintó determinado fresco, que era Botticelli? ¿Sí? Y después analizando se dio cuenta que en realidad se olvidó de ese nombre porque ese nombre quedaba asociado, Botticelli, ¿sí? Boltraffio, hacía toda una asociación y quedaba asociado a Signorelli, ¿sí? Signorelli era el pintor de los cuadros. Y Signor le decía a un paciente que después se suicidó. Entonces se olvidó el nombre de Signorelli porque quedaba asociado a la muerte de un paciente, a la muerte. ¿Sí? Ahí quedó reprimido simbólicamente por desplazamiento, ¿sí? Signorelli, que tenía que ver con Signor o Ger, que le decía el paciente, hace toda una asociación, Freud. ¿Sí? En realidad lo que Freud se olvidó era su propio nombre. Porque, ¿cuál es el nombre de Freud? Sigmund. Ahí, sí, Sigmund. ¿Sí? Tenía que ver con una cuestión de él, en realidad. ¿Sí? Pero Freud no lo analizó eso, lo analizó otro psicoanalista. Bien. ¿Y por dónde más aparece el inconsciente? ¿En qué otra formación? Los sueños. Los sueños. Los sueños, digo, las imágenes oníricas que tenemos cuando dormimos. ¿Tienen sueños ustedes cuando duermen? No te acordás. ¿No te acordás? ¿Por qué? Efecto de la represión. ¿Sí? Y las pesadillas. Pero ustedes dirán, tuve una pesadilla. ¿Por qué no la reprimimos? ¿Por qué no la reprimimos? Freud lo que dice que los sueños son una realización de deseo. Realización de deseo. Fantasiada. Pero entonces dirá, pero en una pesadilla, tengo una pesadilla, ¿qué deseo hay ahí? ¿No?